El Arca de la Alianza, uno de los objetos sagrados más importantes de la tradición judía y cristiana, el cual ha sido un tema recurrente durante siglos para historiadores, religiosos y curiosos, cuyo enorme interés se debe en gran parte al misterio que la envuelve, llevando incluso a plantear la posibilidad de que más allá de un origen divino, el Arca de la Alianza era realmente una pieza de poderosa tecnología antigua. Mi nombre es Brian y te doy la bienvenida a Zona Increíble. El Antiguo Testamento hace alusión al Arca de la Alianza, indicando que su diseño fue dictado por Yahvé a Moisés para albergar y transportar las tablas de la ley en su camino cuando los israelitas fueron expulsados de Egipto. Esta arca sería el objeto de la fe judía. Hecho que es interesante, ya que incluso podría considerarse contradictorio a la propia religión. Si Dios rechaza cualquier forma de idolatría, ¿por qué mandó a construir un objeto que a fin de cuentas es un ídolo? Sin embargo, la Biblia nos cuenta que el Arca de la Alianza era un cofre sagrado de madera de acacia, cubierto con placas de oro por dentro y por fuera, y en el exterior tenía 4 anillos, uno en cada esquina, utilizadas para poner unas varas igualmente de madera de acacia, que ayudarían a transportar el arca, la cual medía 2.5 codos de largo y 1.5 codos de ancho y de alto. La cubierta del arca era de oro macizo, y sobre ella habían 2 querubines de oro uno frente al otro, con las cabezas inclinadas y las alas extendidas en señal de protección. El arca se posaba sobre 4 patas, evitando el contacto directo con el suelo. Igualmente, los portadores no podían tocar ni ver el arca, la cual al ser transportada era cubierta por telas y sostenida a través de las varas de madera, evitando todo contacto directo. Ni siquiera el sumo sacerdote podía estar ante la presencia del arca descubierta, a menos que fuera para hacer extraños y específicos rituales. Si nos detenemos a analizar las características de dicha arca, una de las primeras interrogantes que surgen es cómo lograron los hebreos construir dicho artefacto en campamentos nómadas durante su huida. ¿De dónde lograron obtener los recursos y materiales para su realización en pleno desierto y en constante movimiento? Además, ¿qué clase de poder contenía el arca en su interior, que debía ser sellada en oro, un poderoso conductor eléctrico? Estas interrogantes han llevado a estudiosos del tema a considerar la posibilidad de que los israelitas tomaron el Arca de la Alianza de Egipto durante su partida y la llevaron con ellos. Debemos recordar que los israelitas fueron alentados a saquear y tomar la mayor cantidad de tesoros egipcios en su partida. ¿Por qué entonces no tomar el mayor tesoro de la sociedad egipcia? Este planteamiento indica que realmente el Arca de la Alianza se encontraba originalmente dentro de la Gran Pirámide de Giza. Esto explicaría la razón por la que el faraón Ramsés decidiría emprender la persecución del pueblo hebreo después de su partida, y explicaría también la razón de la decadencia de la sociedad egipcia después de dichos eventos. En cuanto a Egipto, la historia tradicional nos cuenta que la Gran Pirámide de Giza fue construida con funciones funerarias. El problema con esta afirmación es que según las más recientes investigaciones, jamás se encontraron momias u otro indicio que denotara que era un lugar para el descanso eterno. De hecho, una de las hipótesis más apoyadas menciona que en realidad este inmenso monumento fue una especie de central energética antigua, y es en este punto de la historia donde entra el Arca de la Alianza, ya que se cree esta era su fuente de energía. La Gran Pirámide, en sus inicios, estaba cubierta por una capa de bloques de piedra de caliza blanca. Este material es uno de los mejores aislantes del mundo. Además, los pasajes y túneles en su interior estaban revestidos con granito, un gran conductor eléctrico. Cabe destacar que el granito no es natural de esta región, lo que significa que las 8.000 toneladas usadas debieron recorrer más de 800 kilómetros para llegar a Egipto. Además, estaba coronada por una gran pirámide de oro, otro excelente conductor eléctrico. No debemos olvidar que casualmente, de igual forma, el Arca de la Alianza estaba recubierta entera de oro macizo, tanto por dentro como por fuera. Otro hecho importante que relaciona el Arca de la Alianza con la Gran Pirámide de Giza son las dimensiones de la Cámara del Rey.
las cuales corresponden exactamente con las dimensiones del artefacto en cuestión. De acuerdo a la Biblia, las medidas del arca, cuando se pasan del sistema de codos egipcio al métrico decimal, era de 111 centímetros de largo, 70 centímetros de alto y otros 70 de ancho. Estas medidas no toman en consideración ni las argollas de soporte, las 4 patas de apoyo y los querubines que sobresalen. Por su parte, las dimensiones del sarcófago son de 2 metros y 5 centímetros de largo, 75 centímetros de alto y otros 75 centímetros de ancho. Esto sí toma en cuenta el alto de las patas y el ancho de las argollas. A esto se le suma un artículo del 2018 de la revista de Física Aplicada, donde se menciona que la Gran Pirámide de Giza es capaz de concentrar energía electromagnética en sus cámaras internas y en la base. En pocas palabras, esta fue diseñada para canalizar la electricidad de sus cámaras hasta su punta y de ahí llevarla al mundo. Igual de curiosos son los relatos de la Biblia en torno al Arca de la Alianza durante el camino de los hebreos, como el caso del río Jordán. Cuando los israelitas dejaron atrás el desierto, se encontraron con un río que los separaba de Jericó, la tierra prometida. Cuando los sacerdotes que llevaban el arca entraron al agua, esta dejó de fluir, como si algo la apresara. Una vez que el pueblo cruzó, los sacerdotes que sostenían el arca abandonaron el río, permitiendo que éste volviera a correr normalmente. Una historia idéntica a la de Moisés separando el Mar Rojo. Otro hecho sin aclaración sucedió en el desierto en los años que vagaron. El Arca de la Alianza era trasladada en la parte delantera del grupo y ésta despejaba el camino con una energía desconocida que emanaba de los querubines. Esa energía incineraba serpientes, escorpiones, arbustos y cualquier cosa que significaba peligro para sus portadores. Este poder era tal que existían historias de personas que tocaron el arca sin importar si sus intenciones eran buenas o puras, que terminaron lastimadas a tal punto que perdían extremidades o morían. El ejemplo más claro de esto último sucedió en el reino israelita del rey David. Una vez se estableció el reino, el Arca de la Alianza se transportó a la nueva capital de Jerusalén. En su camino, uno de los bueyes que tiraba de la carreta tropezó y la carreta comenzó a balancearse. Para que el arca no se cayera, Usa, uno de los hombres que viajaba junto al artefacto, intentó sostenerla, muriendo al instante. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano hacia el arca de Dios y la sujetó, pues los bueyes la sacudieron. La ira del Señor se encendió contra Usa, y Dios lo hirió allí, porque extendió su mano hacia el arca, y murió allí, junto al arca de Dios. Pero, ¿qué pasó con este enigmático objeto? Según la historia oficial, al llegar a Tierra Prometida, el arca estuvo custodiada en el templo de Jerusalén construido por Salomón. Dicho templo era el santuario principal del pueblo de Israel, pero su rastro se perdió hace más de 2600 años, y muchas han sido las historias y teorías en torno a su paradero. Para algunos, según la interpretación del libro segundo de los Macabeos, fue enterrada en una cueva del monte Nebo para protegerla de la invasión babilónica. Para otros, fue enterrada en el monte Moriah, donde había estado el antiguo templo de Salomón. Más recientemente, en 1989, el periodista británico Graham Hancock afirmó que estaba en un templo de Etiopía. Diversas escrituras sagradas dan base a esta idea, señalando que es custodiada por un sacerdote virgen en la iglesia de Nuestra Señora de Sion. Por otro lado, otra leyenda sugiere que al igual que el Santo Grial, el Arca de la Alianza fue descubierta por los caballeros templarios y llevada a Europa, siendo escondida en la capilla de Roslin, en Escocia. Existen muchas interrogantes alrededor del Arca de la Alianza. Historias le atribuyen un origen sagrado y celestial, como el contenedor del poder divino de Dios. Otros creen que solo forma parte de mitos y fue creada como una metáfora. Y hay quienes defienden que el artefacto era en realidad parte de una tecnología avanzada antigua. Pero, de ser así, ¿quién podría haber sido capaz de desarrollar dicha tecnología que es incluso desconocida en la actualidad? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el Arca de la Alianza tiene un origen divino?
¿Será acaso tecnología alienígena entregada a la humanidad? ¿O son solo metáforas y leyendas de la antigüedad? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tu familia y amigos. No te vayas sin suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de más historias increíbles. Yo soy Brian y esto fue Zona Increíble.